filosofía a través de sus autores. Comenzaremos con la Edad Antigua e iniciará Sócrates, uno de los mayores representantes de esta época. Hola, soy Sócrates, nací en el año 435 a.C. en Atenas, que fue la época más espléndida de toda la historia de la antigua Grecia. Me llaman Sócrates porque mi padre se llama Sofronisco y me gusta analizar las preguntas y respuestas. Me paso la mayor parte de mi vida en mercados y en plazas públicas, dialogando y discutiendo con aquella gente que me quiere escuchar y a quien le suelo responder mediante preguntas. No me gusta para nada la política, por eso me dedico a la filosofía, y no he escrito ningún libro ni he fundado ninguna escuela de filosofía, sino que todo lo que sé con certeza se lo enseño a uno de mis seguidores más conocidos, que es Platón. Pues una noche tuve un sueño con una cría de cisne que echaba a volar un hermoso canto. Y al día siguiente me presentaron a Platón y dije, he aquí el cisne de mis sueños. Hola, me llamo Platón y nací en el 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Durante toda mi vida me he dedicado a la política, aunque a última hora me dediqué a la filosofía, atraído por mi maestro Sócrates. Fundé en el 387 una escuela académica de filosofía, en la que se estudiaban ramas como la aritmética, la geometría y la ética. Por ello soy considerado el fundador de la escuela filosófica. Considero que el mundo del verdadero ser es el de las ideas. Igualmente divido al hombre en dos realidades: la realidad del cuerpo mortal, que está relacionado con el mundo sensible, y la realidad del alma inmortal, que está relacionado con el mundo de las ideas. He aquí mi discípulo Aristóteles, que parecía que iba a defender mis ideas, pero me salió rana, ya que criticó mi teoría de las ideas. Soy Aristóteles, nací en el 384 a.C. en Estaquira, una pequeña localidad de Macedonia. Mi filosofía se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación en un panorama filosófico determinado por la ciencia del mundo exterior y la cosmología. Fui profesor de Alejandro Magno hasta que fue elegido emperador y tuvo que salir a conquistar los distintos territorios. Tras su muerte me tuve que ir de Grecia para que no se pecase por segunda vez contra la filosofía, pues Sócrates fue condenado a la muerte por disputa. Tras mi muerte se fundaron las escuelas helenísticas con una corriente llamada cinismo, cuyo representante es Diógenes, y la leyenda cuenta un encuentro entre Diógenes y mi discípulo Alejandro. Hola, soy Alejandro Magno, el gran rey. Hola, soy Diógenes, apodado el Camper. He oído hablar de tu sabiduría y puedes pedirme lo que quieras. Pues échate un poco para el lado que me la pases. Soy Diógenes, nací en Sinope, que está en Grecia, en el año 410 a.C. y viví 87 años. Mi maestro fue Antístenes, el creador de la escuela cínica, y los cínicos criticamos toda forma de vida social y pensamos que lo mejor es vivir integrados en la naturaleza. Y por eso yo vivo en Madrid. Bueno, el último periodo de la Edad Antigua se conoce como periodo helenístico. Aquí aparecieron grandes corrientes filosóficas como fue el epicureísmo, cuyo padre es Epicuro, y el estoicismo, que aunque haya nacido en Grecia, se conoce más por sus autores de época romana, como Marco Aurelio o Séneca. Aquí también aparece una de las filósofas más reconocidas, como fue Hipatia de Alejandría, que fue una filósofa neoplatónica y matemática. Soy Epicuro de Samos, nací en 371 a.C. y viví hasta el 241 a.C. Soy el representante del epicureísmo. Mi filosofía se basa en la identificación del placer y de la felicidad. Para mí, la definición de placer es la ausencia de dolor, ya que no solo se busca la sensualidad del cuerpo, sino la paz espiritual, que es la verdadera esencia de la felicidad.
Para ayudaros, propuse 4 consejos que son que no debemos temer a la muerte, no debemos temer a los dioses, el bien es fácil de conseguir y el mal es fácil de llevar. Soy Séneca, nací en el siglo III a.C. en Córdoba, estudié retórica y filosofía también en Córdoba, fui nombrado pretor y tras perder el control del emperador, acumulé una gran fortuna. Esto hizo que Nerón me tuviera envidia, por lo que intentó envenenarme, pero no lo consiguió. Pero como yo digo, el hombre no tiene que ver y oír todo para evitar enterarse de todas las injusticias que se producen. Porque solo los curiosos son los que se ponen eufóricos. Después de intentar envenenarme, me retiré del mundo público y me dediqué al estudio de la filosofía y a escribir. Soy Marco nací en Roma con el nombre de Anivero en el año 121 después de Cristo. Durante el reinado de Adriano, en el seno de una familia noble originada de la Bética. En el año 138 me nombraron emperador con el nombre de Marco Aurelio Antoninus. Desde mi juventud me dediqué al estoicismo y entregándome al aprendizaje del arte del gobierno. Alcancé grandes reformas sociales y ocupé la última etapa de esplendor en Roma, ya que después de mi reinado pasaron años trágicos para el país. En mis obras se refleja el fruto de mis meditaciones sobre el código moral. Pienso que humanidad solo hay una, la más antigua de las divinidades y al mismo tiempo fundamento de toda virtud. Mi figura fue tan importante en la antigüedad que posteriormente se han realizado películas reflejando mi figura y personalidad. Y yo soy Hipatia de Alejandría, nací en el 375 y fui una filósofa y maestra neoplatónica griega. Fui seguidora de Plotino y eduqué una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos. En el año 400 me convertí en el líder de los neoplatónicos alejandrinos y enseñé las obras de Platón y Aristóteles. Fui considerada la primera filósofa de la historia y gracias a la educación que me proporcionó mi padre, me permitió hacerme un hueco en el centro cultural más prestigioso de mi época, que era el Museo de Alejandría. Allí llegué a ser directora del museo y de su famosa biblioteca. En el 415 fui asesinada en el Museo de Alejandría por negarme a abandonar mis ideas y por oponerme al espíritu del